Vamos a dar comienzo al webinar de biometría de voz. Buenas tardes a todos. Agradeceros primero vuestra inscripción y presencia en este webinar sobre biometría de voz. Esperamos que sea de vuestro total interés y cubra todas las posibles dudas y necesidades que podáis tener. Para ello podéis ir preguntando en cualquier momento a través de la sección de preguntas y respuestas, en el menú. Y bueno, lo que haremos será dedicar los últimos minutos de la charla a contestar a vuestras preguntas, dudas y demás. ¿Vale? Antes de presentarnos debidamente, pongo en contexto a las dos empresas que impartimos este webinar, Servan Biometrics y Biometrics Box. Esta última es la desarrolladora de esta solución de biometría de voz que vamos a ver esta tarde en sus dos vertientes, la solución de identificación y autentificación y de firma por voz. Mientras que yo formo parte de Servan Biometric y somos los encargados de realizar todo el proceso comercial y de integración de la solución en nuestros clientes. En este caso no somos un mero partner, sino que formamos parte del accionariado de Biometric Box. Vale, dicho esto, el peso de este webinar sobre todo lo va a llevar Carlos Gavilán, director de desarrollo de negocio en Biometric Box, experto en biometría, identidad digital y en inteligencia artificial. Por mi parte, soy Pablo García, Product Manager de todas las soluciones biométricas que componen la suite de esta suite de biometrías la componen, aparte de la solución de voz, la firma manuscrita biométrica, donde somos líderes en el mercado español y sudamericano, y que es equivalente a una firma digital avanzada según la directiva del Reglamento Europeo de Identificación y Autenticación Digital y de Servicios de Confianza, que, bueno, por sus siglas en inglés, se denomina eIDAS. Fue nuestra primera, la firma manuscrita fue nuestra primera incursión en las biometrías en esto de las biometrías allá por el año 2010 y bueno, desde entonces pues más de 80 clientes y de 30 millones de usuarios han utilizado otras soluciones biométricas que componen la solución de la suite de biometrías. Bueno, pues puede ser el reconocimiento facial, tanto para identificación y autenticación como para reconocimiento de edad y sexo. La huella, en la que igualmente identificamos, pero también podemos firmar documentos, aunque bueno, por temas de validez jurídica y de tradición en su uso, más orientado al mercado sudamericano. Y la solución de reconocimiento de iris para la validación, sobre todo en aquellos sitios web o edificios de alta seguridad. Por tanto, muy restringidos. No son el objetivo de este webinar, pero bueno, si tenéis interés en conocer más en profundidad cualquiera de estas tecnologías y de los casos de uso donde pueden ayudar en los procesos comerciales, podéis poner en contacto luego a través del correo electrónico que veréis al final de la presentación. En esta tabla podéis ver un poco en que, bueno, nosotros, basándonos en todas las biometrías que conforman nuestra suite y con la experiencia de ser uno de los líderes del mercado, hemos analizado pues, varios aspectos, ¿no?, de cada una de ellas. Tasas de error, validez jurídica, cuáles son dependientes de hardware específico y cuáles no, el intrusismo en su uso, el riesgo operacional de las operaciones en las que nos vamos a ver apoyados por el uso de las biometrías. Y bueno, los resultados de este análisis se pueden observar en la siguiente tabla, ¿no?, donde podemos indicar qué biometrías son las más adecuadas para los casos de uso más comunes, de más fácil implantación y donde su uso mejora el proceso tradicional. Vale. Antes de dar paso a Carlos Gavilán, que nos contará más en profundidad qué es la biometría de voz, sus usos y sus ventajas, indicar que estamos hablando de una solución muy probada y robusta, ¿no? Aunque en la siguiente tabla podéis ver ratios de error, ¿vale? Queremos puntualizar que no existe el concepto de precisión, porque depende del conjunto de datos en sí mismos, ¿no? Esta tabla que estáis viendo, pues bueno, son dos pruebas que se realizaron en una base de datos muy controlada, en habitaciones aisladas, con esas tasas de error, en condiciones reales de trabajo, en un entorno agrícola con muchos ruidos, pues tenemos esas tasas de error. Estas tasas de error son antiguas, ¿vale? El proceso, lo que tienen las biometrías por lo general, apoyadas un poco en el Machine Learning, es que vamos aprendiendo sobre la marcha y cuanto más datos tengamos, el sistema
mejora considerablemente, ¿vale? Dicho esto, pues doy paso a Carlos Gavilán para que nos cuente más sobre el uso de la biometría de voz y sus casos de uso. Pues muchas gracias, Pablo. Soy, soy Carlos Gavilán y por empezar por algún lugar, me gustaría recordar que siempre la tecnología la hemos intentado hacer amigable, ¿no? Acercarla a lo que al usuario le resulta confortable. Y a lo largo del tiempo, en las últimas décadas, pues hemos ido evolucionando desde escribir texto, que ya es algo muy humano, al mundo visual, web, móvil. Pero arriba, lo que está más arriba, es girar el concepto y hacer que la tecnología hable o se comunique como las personas lo hacemos, que es a través de la voz. Si de la forma natural con la que hablamos a la familia o a los vecinos pudiésemos hablar a los dispositivos, estaríamos en la cúspide de la experiencia de usuario. La voz es un mercado que ya no es una proyección. Cuando alguien habla de 2020, aunque suena a futuro, es el año que viene. A final del año que viene, pues casi una tercera parte de las navegaciones, búsquedas, lanzamientos en Internet, van a ser sin pantalla, directamente sin pantalla. Relojes inteligentes, asistentes virtuales. Es que el 50% de las búsquedas van a ser hechas directamente por voz, hablando a dispositivos que vestimos o a dispositivos que tengamos en casa o quizá a través del ordenador. Dice la estadística que cuando alguien busca por voz en Google, tiene un ratio de vuelta a la escritura de prácticamente cero. O sea, casi toda la juventud, cuando busca por voz, no vuelve a buscar de otra manera. Y ese es el tipo de mercado que tenemos que potenciar. ¿Cómo? Pues personalizando, pudiendo reconocer a la persona que tenemos delante, tanto para darle un servicio individualizado y de calidad, como por supuesto por seguridad. Las contraseñas clásicas están siendo sustituidas, como bien Serván domina, como líder por biometría. Las contraseñas por fuerza bruta se rompen con una flexibilidad tal que ya prácticamente es una barrera de uso o de control, pero tienen que ser combinadas con biometría. En este mercado, los casos de uso o los ejemplos pues van a ser muchísimos, porque la creatividad no tiene límites cuando se trata de usar tecnología para identificar a las personas. Pero vamos a compartir algunos por ayudar a contextualizar en qué estamos trabajando. Pues por supuesto vamos a ser un factor de autenticación. Eso es lo mínimo. La biometría de voz nos va a permitir acceder a nuestra interfaz bancaria, igual que ahora te piden el PIN o te dejan la huella dactilar, pues solo pidiéndolo, solo hablándolo. Y eso ya es posible y se está pilotando en varios bancos. Pero es más, no solo como interfaz de entrada. Cuando nosotros damos una instrucción, abre la puerta, ¿no? O quiero hacer esta transferencia. Al pedirlo, que hemos dicho que es la mejor o de las más altas experiencias de usuario, en la misma petición está la comprobación de quién lo pide. O sea, al usuario le estoy planteando que lo haga de la forma más ágil, y es que sin pedirle nada más, ya estoy testando, comprobando que es él. Esto va a hacer que integremos los pasos, ¿no? Las barreras de uso del usuario no solo mejoran, sino que se reducen. No le pregunto y luego dime qué haces y confírmame que quieres hacerlo, como ahora en la banca tradicional. Vamos a acortar pasos subiendo la seguridad. Más casos de uso, por compartir ideas. Firmar. Firmar no es solo la biometría. Firmar por voz tiene la biometría y el concepto de firma a nivel legal, como bien adelantaba Pablo, toda la regulación EIDAS europea, la 910 del 2014, que cualquier duda que podáis tener siempre está disponible Serván o cualquiera de nosotros para atender. Pide más cosas, timestamp, cifrado, integridad del documento, todo ello está salvado. Todo eso entraremos en el detalle que consideréis pertinente, pero hoy, con una plataforma que Serván hace disponible y que nosotros aportamos tecnológicamente, hoy se puede firmar con la voz. Y debajo está corriendo esta biometría que es tecnología propia. Así que cualquier contrato va a poder ser firmado solo pidiéndolo y, por tanto, solo o con una simple llamada telefónica. Así que ya no hay problema de distancia, ya no hay ratio de enfriamiento. Cuando alguien quiere contratarte algo, no tienes que mandarle unos papeles y arriesgarte o mandarlo a tu página web a que haga unas cruces. Y eso tiene una merma y un ratio de enfriamiento, aparte de un ratio de errores, que incluso recibiendo el SMS en el teléfono hay una merma conocida por todos los bancos.
sea cual sea tu negocio, si quieres firmar, en el momento que el cliente desea el producto, va a poder contratarlo, solo verbalizándolo. Por poner un último ejemplo, que es que son muchos, pero para imaginar juntos, como antifraude, cuando estamos hablando con cualquier cliente, compañero, partner, proveedor, mesas de tesorería internas, compra un proveedor, como digo, cualquier ejemplo que se nos ocurra en el que la persona que está enfrente es susceptible de engañarnos, sería interesante, si es una persona conocida, y a él le interesa igual que a nosotros la agilidad y estar seguro que nadie hace usurpación de identidad, cuando estamos escuchándolo, estamos comparándolo contra una lista negra de estafadores profesionales, de forma que si alguien quisiese usurpar la identidad, y casi siempre son casas profesionales, son personas dedicadas a ello, estaríamos dando una defensa a nuestros usuarios. Esto no es solo una herramienta para ganar agilidad, que lo es, vender más, que lo es, formas más seguras, mejores experiencias de usuario, es que también vamos a aportarle el valor a los clientes de protegerlos mejor que nunca. Y bueno, todo esto que estoy contando, pero que es la voz, ¿no? Realmente es tan única porque todos conocemos imitadores. Bien. La voz es un elemento fisiológico. La voz está compuesto no solo de lo que oímos, sino también del elemento que lo constituye. Morfológicamente influimos mucho en la generación del sonido. Nuestra garganta, el tamaño de la cabeza, la resonancia. Hagámoslo sencillo. Cuando toca un instrumento, dos instrumentos diferentes generan diferentes sonidos, aunque la frecuencia fuese parecida o fuese la misma. Esa es la clave para la biometría. Nosotros vamos a extraer más de 100 parámetros de la voz, no solo fonéticos, sino también morfológicos, estimando, como digo, incluso el tamaño de la cabeza por la resonancia craneal. En cierto modo, la huella vocal contiene información del instrumento vocal. Por eso un imitador, aunque nos suene igual, no es el mismo instrumento generador. No nos puede engañar. Una grabación es efectivamente el mismo sonido, pero el generador es muy diferente, así que no nos puede engañar. Esa es la ventaja de la biometría, que sin tener que llevar ningún dispositivo especial encima, nos identificamos de forma única y nos protegemos de todos los riesgos inherentes a la voz, porque por cómo se genera la huella, no es replicable. Es más, la huella vocal tiene una serie de características particulares que hacen de esta una biometría un tanto diferente. El primer elemento es que no se basa en información geométrica. No es la información de un elemento corpóreo, ¿vale? Cualquiera que elijamos del cuerpo. Es una entidad abstracta, es un patrón en función del comportamiento. Solo hay que pensar que nuestra voz no es igual por la mañana que por la noche. Entonces, estos 100 parámetros son ese fondo inherente y que define nuestra voz, pero no deja de ser una entidad matemática. Y esto no es que lo complique, es que nos da garantías, como, por ejemplo, que si alguien robara las huellas, que como es un dato crítico hay que protegerlo, igual que todas las biometrías, igual que el DNI, pero si alguien robase la huella, no podría hacer gran cosa con ella. Es no reconstruible, no es bidireccional, no sirve para nada. Es solo un elemento en el que cuando suene tu voz, yo compararé con él, pero con él, con la huella, no puedo hacer absolutamente nada. El riesgo se reduce muchísimo al no ser un elemento geométrico. Es más, es cancelable. Si alguien roba huellas, y estamos poniéndonos en el peor caso, pero esto ocurre cuando los sistemas se hacen generales, pues la gente los ataca. Si nuestra protección fallase, que no es la idea, o asaltasen vuestra corporación, el riesgo estaría muy controlado. Simplemente cancelaríamos todas esas huellas y las personas tendrían que volver a enrolarse, pero no habría un riesgo de impacto. ¿Y qué es eso de enrolarse? Todas las biometrías, o esencialmente todas las biometrías, tienen dos momentos, dos pasos. Una en la que generamos la huella y otra en el que comprobamos la identidad. El enrolamiento, ese palabra básicamente es el que empleamos para hablar de cuando Carlos Gavilán, que soy yo, genera su huella. De forma que esa entidad abstracta va a ser el checador, el comprobador. Después, en el uso, vamos a autenticarnos. Yo el día de mañana ya tienen mi huella, igual que era mi huella dactilar, o alguien tenía mi DNI y me lo preguntaba. Aquí lo que va a ocurrir es que yo voy a hablar, voy a decir lo que tenga que decir, ya sea un código, ya sea mi nombre, ya sea lo que se decida, y entonces se comprueba contra esa huella.
Estos dos pasos de enrolamiento y autenticación son simplemente a considerar en el flujo. Hay un momento en el que tenemos que conocer al usuario y a partir de ahí el usuario va a poder presentarse directamente contra su huella. Hay algunas incertidumbres que me quiero adelantar, ¿vale? Porque son clásicas, después por supuesto todas las preguntas serán bienvenidas, pero hay algunas que me quiero adelantar. ¿Cuándo un resfriado o una afonía afecta? Es sencillo, cuando cambia el tracto, cuando cambia el instrumento que hablábamos antes. Si hay un resfriado, no afecta, no pasa nada. Si hay una faringitis o una afonía directamente, sí, claro que sí. Es como ir con el dedo arañado a la dactilar o ir con una máscara a la facial. Si no podemos reconocer bien el instrumento, esa era la protección. Por eso una grabación y un imitador no nos engañaban. Si tu instrumento está dañado, manipulado, no va a reconocerte, pero es una protección para ti. Pero no va a ocurrir en un resfriado, no va a ocurrir en una mañana que estemos carraspeando, no ocurre. De hecho, con el paso del tiempo la voz cambia, pero el sistema es adaptativo. Esto consiste en que cada vez que nosotros nos registramos adecuadamente, nos presentamos y el sistema nos detecta, va aprendiendo de forma que cada vez la voz es más precisa, o sea, cada vez mejora, va metiendo ceros en la precisión, alcanzando unos niveles altísimos, y además va creciendo con nosotros. A lo largo del tiempo, si nuestra voz va cambiando, él va aprendiendo cómo lo hace. Así que con un uso habitual, ni siquiera el paso del tiempo modifica. Pasa con facial, pasa con dactilar, nuestros cuerpos cambian, pero la voz, en concreto esta biometría, va a ser adaptativa. ¿Cómo funciona? ¿Qué tengo que decir para presentarme? ¿Vale? Cuando yo llego y soy Carlos Gavilán, ¿es suficiente? ¿El DNI? ¿Qué debo decir? En general hay 3 modos y hay que tenerlo no claro, esto lo podemos, os apoyamos, Serván y nosotros, pero sí al menos saber que existe, porque depende del caso de uso será más o menos interesante el enfoque. Dependiente de texto significa que nos vamos a enrolar, recordad, crear la huella vocal con la misma frase o dígitos que luego vamos a funcionar. Es decir, yo genero la huella diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego cuando entro al sistema digo lo mismo. El texto aleatorio es una variante. Lo genero diciendo un código, pero luego para entrar hay un cambio de dígitos. Esto no es para texto libre, esto es dígitos. Dependiente de texto podría ser una frase o números. Texto aleatorio, solo números, porque te cambia el orden. Y el tercer modo es texto libre. Di lo que quieras, ¿vale? Obviamente, ¿de qué va a depender? Pues del caso de uso, de qué queremos para el usuario, qué experiencia es mejor, pero es función de información. Dependiente de texto, es el más ágil de todos, porque yo sé lo que estoy esperando que él diga. Texto aleatorio es muy parecido y texto libre necesitaré algunos segundos más de audio. Porque, ¿qué tiempo necesitamos? Pues mira, suponiendo el clásico, decir tu DNI, por ejemplo, un clásico bancario, pues menos de 30 segundos para crear la huella vocal. Es repetir unas 3 veces tu DNI. Con eso ya tenemos una huella vocal excelente. Si después queremos entrar al sistema, necesitamos unos 8 segundos. Eso es decir tu DNI una vez. Así que imaginad, creamos una huella vocal solo repitiendo 3 veces un código y luego para entrar diciéndolo una vez estamos perfectamente identificados. Estamos hablando de un sistema de alta usabilidad. Las especificaciones técnicas al final, bueno, son el orden de magnitud que comentábamos antes, pero sobre todo trabaja por API, se conecta a cualquier sistema, está detrás de cualquier sistema mayor que se desee, a través de tecnologías estándar y muy ágiles. Por tanto, nunca va a ser un problema y siempre con una respuesta muy rápida. Esto no quería dejarlo pasar y es que a la hora de trabajar con los usuarios, esto es más interno, pero es una decisión de la compañía, ¿cómo manejar la base de datos? Si usamos, supongamos, cada uno el DNI o un identificador único, podríamos ir a lo que se llama un modo de autenticación llamado verificación. Es 1 a 1. Como yo me presento con el DNI de Carlos Gavilán, puedo ir contra la huella de Carlos Gavilán y exigir una precisión excelsa, magnífica. No se va a colar nadie. Es magnífico, muy bueno, muy rápido. Eso es lo que quiere un banco. Hay otros casos en los que dicen, mira, que cada uno diga lo que quiera. Incluso puede que repitan códigos. Hay casos de uso que puede que sea este el interés. Entonces, al presentarse a alguien o al llegar a alguien, no está diciendo que es Carlos Gavilán.
solo está diciendo hola, abridme, ¿vale? En ese caso entramos en un modo de 1 a n, es decir, comparo esa voz contra todas las huellas vocales del sistema. Según crece n, no es lo mismo comparar contra 10 huellas que contra 1000 millones, va a aumentar el error, ¿vale? Existen los dos modos, que alguien se presente o que alguien vaya a fuerza bruta contra todas. Va a depender del caso de uso y es importante simplemente que conozcáis que el error más acotado es, por sentido común, el 1 a 1. De hecho, cuando vamos al banco nos piden el DNI. No se fían solo con saludar, aunque nos conozcan. Y vamos a terminar contando, antes de, por supuesto, las preguntas. Quiero hablar de que esta biometría, yo he hablado que es muy robusta, por supuesto, y cómo los parámetros protegen la parte morfológica, lo que es el instrumento bien, pero no solo esta tecnología, todas, según tienen éxito, y la voz está teniendo mucho éxito, van a ser atacados, con lo cual va a haber una carrera tecnológica entre, digamos, buenos y malos, entre los que proponemos el sistema y aquellos que quieren agredirlo. Ya desde el nacimiento esta tecnología se está acompañando de medidas antiataques, ¿vale? Embebidas, aunque hoy por hoy ni siquiera aplican en demasía, están protegidas. Vamos a detectar audios reproducidos por altavoces, pensando en sintetizadores de voz, conversores y sintetizadores en sí. Hay todavía unos glitches, una forma de detectarlos. Estamos trabajando, bueno, ya tenemos incorporado medidas de anti-spoofing contra estas técnicas, aunque todavía no nos las hemos encontrado. Y, por supuesto, detección de audios demasiado perfectos o demasiado parecidos. Como digo, esto ni siquiera estamos aquí, pero nos estamos intentando adelantar, porque si usáis la biometría, seguro va a tener éxito entre vuestros usuarios, seguro va a ser una de las principales herramientas que decidan usar, porque es muy natural. Y eso va a hacer que un día quieran atacaros, igual que hoy atacan vuestras contraseñas. Pues nosotros hoy no solo somos muy seguros, sino que estamos preparándonos para el siguiente ciberataque. Estamos muy, muy blindados y esperamos, por supuesto, incorporar tanta información como necesitéis para vuestra tranquilidad. Y ahora, pues nos gustaría, tanto a Pablo como a mí, esperamos que aunque hayamos explicado también cómo hemos podido las cosas, seguro que no lo suficiente en este poquito tiempo, así que por favor compartid cualquier duda que pueda haber. Muchas gracias. No sé, Pablo, si tú puedes ver las preguntas y me guías o quizá... Perdona, sí, te indico un poco las preguntas, ¿vale? Mira, están haciendo una pregunta en la que dicen que para empezar a utilizar la biometría vocal, bueno, han querido entendernos que hay que enrolar previamente a todos nuestros clientes, partners o empleados. Nos preguntan que si esto es necesario solo para la identificación segura o también para la firma de operaciones. Pues es muy buena pregunta y significa que, que se ha entendido bastante bien la idea. Efectivamente, cuando quiero identificar, reconocer a alguien, previamente tengo que tener ese esquema. Es la huella dactilar per se, pues la copia la huella vocal. Yo ya tengo la huella de esa persona, como bien decía, enrolada previamente, y después desde su casa, a distancia, desde cualquier teléfono, compruebo su identidad. Ahí siempre hay que enrolar y autenticar. Ahora bien, para firmar un documento, igual que hoy nos llegan los papeles del seguro del coche y los firmamos, nadie está haciendo una autenticación previa, sino es solo el hecho de la firma. Ahí no necesitamos la autenticación previa, bueno, según el caso de uso, pero para firmar un documento no es necesario haber registrado antes la huella vocal. Más preguntas. Nos indican que sí es posible identificar a una persona con biometría de voz, aunque hablara en un idioma diferente al que se enroló inicialmente. Pues es posible, son indistintos al idioma, pero depende del modo. Habíamos hablado de 3 modos y de la cantidad de información. Si hacemos el clásico registro por, insisto, DNI, identificador en general, como vamos a entender lo que está diciendo, porque él se presenta con un código, tengo que entender ese código. Si no dice adecuadamente ese código, vamos a decir que no sabemos quién se está presentando. Eso va a ocurrir en banca. Eso es si le exijo un código. Si quiero hacer texto libre,
que una persona diciendo lo que quiera entre, voy a necesitar más segundos de muestreo, le voy a exigir algunos segundos más de muestreo, pero efectivamente sería indistinto al idioma. Yo creo que ha quedado bastante claro. Nos preguntan directamente si se puede firmar con la voz. Pues por supuesto, de hecho adelantamos, comentábamos en un caso de uso, aunque nos hemos centrado un tanto en la biometría per se, la parte baja, se puede firmar, es totalmente legal, está avalado por el bufete Cuatro Casas y a nivel procesal por EAD-TRAS, la agencia europea, que tiene una sede de hecho en Madrid, de control EIDAS. Está totalmente validada, lo están usando bufetes de abogados, se está trabajando con operadores en España. Se puede firmar con voz y de hecho cuando se extienda y se normaliza va a ser algo tremendamente habitual. Vale, de acuerdo. Más preguntas. Cuando nos indican que cuando la calidad de sonido no es suficiente, bueno, dicen cómo se comporta el autómata. Entiendo que cuando la calidad de sonido no es suficiente, ¿qué mecanismos podemos utilizar probablemente pues, para solucionar el problema? Bueno, cuando la respuesta corta sería que si no hay calidad para tomar la muestra, pues obviamente el sistema, ya sea el autómata o en sí el motor, aunque sea un agente o una persona, el motor le va a decir, tiene que repetir, tiene que repetir. Si alguien, cuando dice su DNI, pues se calla o no mira el micrófono, ¿qué pasa? Estas cosas pasan. Es como una persona que acude el día que tiene que dar la huella dactilar con el dedo arañado o el dedo sucio. Se le pide que repita. Lo bueno del sistema es que como tiene una detección de calidad, nos va a avisar. Oye, la huella que te estoy tomando no es lo suficientemente correcta. Te está faltando información, por favor repítelo. Con un comportamiento normal no va a ocurrir, pero por supuesto si viene con el dedo sucio, hay que pedirle que lo limpie y el sistema te advierte. Muy bien. Más preguntas. Bueno, nos preguntan que en qué sectores creemos que es más útil este tipo de tecnología. Pues aunque estamos viendo mucha transversalidad, porque estamos sorprendidos, y empiezo por lo menos habitual y ahora contesto por supuesto al compañero, estamos trabajando ya de forma efectiva con industria, dentro de industria aeronáutica concretamente, para reconocer que ciertas operaciones críticas las acepta, las valida quien debe darlo, la persona autorizada. Estamos en empresas de trabajo temporal, porque tienen mucha rotación y necesitan saber que la persona que acudió es la enviada y no un conocido suyo, que les pasa, asumiendo el riesgo de la empresa de trabajo temporal. También estamos ahí. En empresas logísticas estamos trabajando para controlar que las personas que hacen la ruta las hacen en tiempo y la hace la persona que tiene que hacerlo. Así que es muy transversal, pero ¿dónde? Por supuesto, la pregunta, ¿qué sectores vemos de alto impacto? Sin duda bancario, sin absolutamente ninguna duda, porque el mundo va hacia allá, el multifactor, la nueva normativa PSD2, para los que estén familiarizados de los espectadores, de obligado cumplimiento en septiembre, obliga al multifactor, el multifactor tiene que incluir la voz y además va a ser de alta experiencia. Aseguradoras, por supuesto. Firma continua de contratos rápidos de personas deslocalizadas, tienen una merma reconocida y cuantificada de ratios de enfriamiento, tienen una merma reconocida y cuantificada de estafas, o sea, personas que no reconocen el contrato. Todas esas mermas se pueden reducir, si no eliminar, con la firma por voz. Así que bancario, aseguradoras y apostamos mucho por sanitario. En sanitario, los usuarios, desgraciadamente, pues todos pasamos por ahí en algún momento, los trámites a veces no son ágiles, se hacen dobles visitas para el mismo consentimiento informado. El momento que te lo cuentan, en teoría te tienen que dar unos días para que lo pienses. Obviamente, como eso sería improductivo, te dan el papel y lo firmas. Y eso es un problema legal. Por tanto, ahí tenemos un sitio enorme para que tú en tu casa, con tranquilidad, lo puedas leer, puedas preguntar y en la misma llamada, cuando esté todo cerrado, lo puedas firmar. Por tanto, bancario, aseguradoras y sanitario son los sectores que destacaríamos, aunque somos muy transversales. Vale, sí, yo también un poco en ese sentido apuntando también lo de la transversalidad, ¿vale?
también hay que decir un poco que esto tampoco es un tema de sectores o no sectores, ¿vale? Al final yo creo que en aquellos procesos en los que el canal telefónico o la voz encaje, pues allá puede utilizarse la biometría de voz sin ningún problema, ¿vale? Y siguiendo también un poco las preguntas, nos preguntan qué diferencias existen de la firma biométrica con respecto a sistemas tradicionales de registro de grabación. Bueno, pues muchísimas gracias. Es que eso, cuando uno tiene poco tiempo, tiene que pasar de puntillas sobre ciertas ideas esenciales y esto es muy, muy interesante. Hay compañeros, empresas, que hablan de garantizarte por una grabación. Bueno, una grabación es un indicio. Una grabación no es legal. Una grabación, bueno, no es legal, no tiene peso legal. Una grabación no puedes demostrar que no ha sido manipulada, por definición. Una grabación, además, cuando va a un juicio, después no es peritable directamente y según cómo haya sido la grabación. Por tanto, cuando alguien habla de una firma, aunque obviamente a nuestro oído una vez más le está sonando una grabación, la firma por debajo tiene una extracción de parámetros biométricos, vocales, que va embebido al documento, de forma que no es solo la grabación, que es un indicio. Es que se está haciendo un sellado de tiempo, con lo cual sabemos que eso nunca ha sido modificado, manipulado. Se está encriptando, de forma que esa llave solo la puede abrir un notario. Ya entraríamos en detalles de cómo funciona la firma, pero solo una persona autorizada por el juez puede abrirlo, ni siquiera ninguna de las dos partes. Entonces, el día que un juez decide investigar, se fía totalmente porque ninguno lo puede manipular, ninguno lo pudo ver, y no solo, o no es una grabación lo que ve, sino parámetros vocales extraídos de esos audios. Bueno, yo creo que la pregunta ha quedado respondida. Voy a tratar de unir dos preguntas en una porque, bueno, son bastante similares. Por un lado nos preguntan qué podemos decir sobre el futuro de la biometría de voz en relación con la domótica. Y por otro lado nos están preguntando que si es posible integrar el sistema checkbox, el sistema de voz, con los autómatas de voz del mercado Siri, Alexa, ¿vale? En el sentido de identificar el speaker, ¿vale? ¿Cómo sería esta integración? Creo que las dos preguntas van un poco bastante relacionadas. Sí, ciertamente sí. Estas herramientas son absolutamente integrables. De hecho, bueno, y yo que soy biometric, hablo de mi compañero de Servan, como es Pablo. Los expertos como Servan son los que son capaces de integrar en cualquier proceso de negocio y eso significa integrar dentro de cualquier sistema existente. Nuestros conectores, las APIs, pero los conectores del software son estándares y van a engancharse a cualquier sistema. Entonces, en un sistema como es domótica, haya lo que haya, mientras sea estándar y lo permita, a menos que haya una restricción del otro sistema, sería susceptible de emplearse sin ninguna duda. Igual que inyectas un lector dactilar, como soluciones de Servan, o de facial, como soluciones de Servan, también pueden ofrecer la solución por voz. Para Alexa, Siri, aunque he respondido en general, no hay ninguna limitación para conectarse a un asistente virtual. Es cierto que el sistema tiene que permitirlo, eso es lo que os decía antes. Entonces, los Alexa, Siri y familia, hoy por hoy no están queriendo o no están aceptando todavía la biometría por voz. O sea, no es cuestión de que tú lo puedas. Yo soy una empresa que contrata Alexa, empresas, o genero una skill y se la conecto a mi Alexa. No puedo yo obligar a la biometría de voz. Hoy por hoy, desde esa app, y aquí os podemos ayudar, desde ese skill habría que salir de Alexa, usar la biometría y volver. No es un problema insalvable, tecnológicamente nosotros sabemos cómo hacerlo y a cualquiera que esté escuchando y le interese lo hacemos, pero los Alexa, Google y familia hoy están apostando más, bueno, esto es quizás un poco opinión, pero por el uso indiscriminado de sus compras, aunque sean poco seguras, básicamente. Cuando se extienda el uso y se le quiera dar seguridad, porque si pones las credenciales en tu Alexa para comprar, cualquiera que le pida algo a la Alexa lo compra. Eso es lo que ocurre hoy. Si queremos que solo nuestra voz lo active, bueno, pues en cuanto ellos quieran lo tienen disponible. No sé, Pablo, si he respondido, que ya te digo, es que ahí tengo una opinión un tanto, sí, tengo mis dudas con necesidad, pero en general, para no dejar a los compañeros con esa extraña sensación, los sistemas nos vamos a enganchar a cualquiera
vamos a engancharnos a cualquier asistente virtual o sistema que lo permita, y cuando no lo permite, porque hoy son reticentes a aportar mayor seguridad, aunque lo acabarán haciendo incluso por legislación, en esos casos hay soluciones tecnológicas. Se puede hacer. Bueno, yo creo que en algún caso ya están trabajando en ello Alexa, en este caso Amazon y Apple para hacer este tipo de... Google Assistant está dando pasos muy rápidos. Google Assistant creo que ya tiene Está dando pasos muy rápidos. un API inicial en el que trabaja sobre biometría de voz para poder hacer comparaciones de quién realmente está conectándose con su sistema. No sé si dan la opción de poder integrarse con Google Assistant hasta 6-7 personas, creo. ¿Vale? Sí, va en esa línea. Está claro que efectivamente lo que dice Carlos es que son caminos que van a unirse en algún momento determinado, ¿vale? Sin duda. Está claro que el tema del reconocimiento de voz para estos sistemas cada vez va a ser más importante y cada vez va a ser más potente, y que se van a tener que apoyar en la biometría de voz sí o sí. Un elemento importante, y perdona Pablo la interrupción, no quería dejar, a todos los que nos estáis escuchando, la biometría y las huellas vocales, nosotros, la solución que propone Servan y proponemos de Biometry, está construida bajo todo el reglamento europeo, por definición. No solo es que estemos en Europa, es que estamos construidos bajo el reglamento europeo, que es el más exigente del mundo en cuanto a control y respeto al dato y la identidad. Esto es importante porque otro freno que pueden tener estas compañías es que, bueno, su forma de uso se regula o sigue reglas un poquito más laxas, ¿vale? Por eso son siempre precavidos a la hora de aceptar medidas de seguridad, porque les cuesta. Nosotros ya mañana, en cualquier sistema, mañana descuelga el teléfono cualquier asistente, cualquiera de vuestras compañías, cualquiera de vuestros sistemas, cualquiera que integrase biometría de voz con nuestra solución, está cumpliendo la normativa más exigente del mundo en cuanto a identidad y respeto al dato y para firma electrónica. Sí, yo justo antes iba a decir que el reglamento va a hacer que estos dos caminos se acerquen más rápidamente. Tú has comentado antes sistemas de PSD2. ¿Vale? Una de las directivas de este reglamento es que para estas transacciones entre banco y cliente se tienen que hacer a través de autenticación fuerte. Bueno, una de estas autenticación fuertes es la biometría de voz. ¿Vale? Efectivamente, Pablo. Apuntar esto. Más preguntas es que nos indican que sí, para autenticar y firmar con voz tenemos que instalar el software en nuestros sistemas. Perdona, Pablo, ¿lo puedes repetir? Es que te perdí al final. Perdona, para autenticar y firmar con voz tenemos que instalar el software en nuestros sistemas, o tenéis también solución SaaS en la nube. ¿Vale? Sí, ambas soluciones son posibles, tanto on-premise, instalación en tu casa, en tu corporación, en tu nube privada, como atenderlo como servicio. Sobre todo va a dictaminar la ley, lo que puedas hacer. Un banco, por ejemplo, por irnos a un extremo, un banco no puede contratar esto como servicio, pero para firmar contratos privados entre dos partes, claro que puede ser contratado como servicio. O sea, es legal tecnológicamente, que es un poco la pregunta, tecnológicamente ambas soluciones son... Sí, no, nosotros al final como integradores de la solución de biometría de voz, ya se ha implantado esto tanto en entornos on-premise, entornos propios de la organización, como en entornos cloud. ¿Vale? Sí. Nos pregunta también que, y esta es interesante, pero ya veremos a ver la respuesta. ¿Identifica estados de ánimo de la persona? Esta pregunta, claro, a mí me encanta, pues ya lo sabes, Pablo. Nosotros estamos en el mundo de la voz. Por eso ya he dicho que era interesante, porque sabía que te iba a... Sí, es muy buena pregunta. Bueno, primero le contesto, lo importante, la biometría por voz, dentro del mundo de la voz, ahora respondo más abiertamente, pero a tu pregunta, la biometría por voz no identifica estados de ánimo. La biometría lo que consiste es tomar una serie de elementos propios de la persona y con eso extraer una huella.
podría ser cualquiera, ¿no? El ojo, tal. Y entonces la voz, como biometría, lo que hace es identificarte por tu voz. Pero si olvidamos eso, que es lo que hemos estado hablando hoy, ¿vale? Lo aparcamos un momentito. Se pueden trabajar estados, se pueden reconocer estados de ánimo de una persona por su voz y tendencias. Está en estado del arte, ¿vale? Nosotros trabajamos en ello y aún tiene muchos grises. Empiezas a detectar buenas tendencias, pero los ratios desde luego son mucho más altos, por eso este mundo nos interesa tanto en la inteligencia artificial. Tenemos mucho más porcentaje de acierto respecto a estados de ánimo con la máquina que una persona que lo escuchase e interpretase. Entonces, sin perderme mucho, en biometría por voz no contextualiza tanto la pregunta, pero en sí, al mundo de los estados de ánimos por la voz, se está trabajando y habrá sorpresas pronto, sin duda. Sabía que te iba a gustar la pregunta. Sí, es que por ahí también hay muchas cosas. Más preguntas. Nos dicen que sí es válido el firmar un contrato de seguros. Yo añado también que de otro tipo, contestando a una llamada de un operador telefónico. Sí, el modo automático, si el contrato es, no sé, una tarjeta de crédito, algo así que es muy parametrizable, depende más del cliente que nos lo pida, el contrato de uso y lo sencillo o difícil que sea convertirlo en elementos de un IVR, ¿no? De un autómata que te lo lee, pero desde luego la solución no solo es posible, sino que ya la ofrecemos así. Pablo y yo tenemos gente que trabaja así, contra un autómata. Tú llamas, te identificas, reconozco tu identificador y puedes firmar un contrato. Sí, perfectamente contra un autómata. Efectivamente. Esto además hace que la integración en la empresa, en la organización, en sus procesos sea extremadamente ágil y rápido, ¿vale? Si además ya fuera en una solución montada como software as a service, sería incluso ya mucho más rápido. Es decir, podríamos tener un piloto, un proceso en producción de una manera muy ágil porque no existen sistemas de telefonía complejos en los que apoyarse, ¿vale? Justo estaba entrando más o menos un poco la misma pregunta, por comentarle y para que no la persona que la ha hecho quede respondida, nos preguntaba también que si estos contratos que firmamos por voz, cuando nos damos de alta en un proveedor de telefonía móvil, banca, son legales. Hay mucha controversia sobre ese tema. Yo entiendo que esta pregunta que está realizando viene más dado a los típicos contratos que se han firmado hasta ahora en los que se estaba realizando una grabación, una simple grabación por voz. Es más, si me permites ahí, Pablo... Entiendo que la pregunta va más orientada a esas. Sí, si me permites ahí, esta es la gran oportunidad de cuando decimos firmar por voz, firmar como expresión legal, ¿vale? No, oye, es que ya lo firmé, no, firmar según dice el reglamento EIDAS, la normativa europea que es la más exigente del mundo. Cuando hablamos de que hoy contratamos incluso el contrato de electricidad de nuestras casas, cualquiera de nosotros está haciendo lo que se llama legalmente una firma simple. ¿En qué consiste? No quiero hacer el cuento largo, pero es importante entender que a nivel legal, que al final no es lo que nos apetezca, es lo que la ley diga. Hay tres formas de firma. Una es simple, otra es avanzada, otra es cualificada. La simple es aquella que vinculamos el contrato a un conjunto de datos electrónicos y con eso aguantamos la situación hasta una posible controversia. Vale. Esto consiste en que cuando contratamos un seguro de coche o de la luz de la casa, nos piden típicamente el teléfono, donde mandan un SMS, y nos piden a lo mejor el correo electrónico, ¿vale? Pero si nosotros negamos la autoría de ese contrato, por ley se anula. No hay más. No hay forma de demostrar que alguien no haya duplicado mi SIM o pirateado mi correo. Eso es una firma simple. Aquella se llama simple, aquella que es para el uso cotidiano y simplemente no puedo demostrar quién firmó. Y si alguien no reconoce la acción, se tiene que anular. La avanzada, que es donde estamos, va a permitir una serie de garantías. Y la tercera, que me adelanto porque es muy simple, es la cualificada, va a ser igual que la avanzada, pero con unos dispositivos especiales. Esto es propio de notarios, ¿vale? Que en su notaría tienen un dispositivo especial, rugerizado y tal. Entonces, a nivel ciudadano,
podemos llegar hasta la avanzada. ¿Qué es la avanzada? Va a ser aquella que, entre otras cosas, garantice la integridad del contrato, porque los papeles que nos mandan a casa hoy con el seguro de coche, pues nosotros podríamos arrancar una hoja antes de firmarlo, ¿vale? Sería así de absurdo. La avanzada garantiza la integridad y la avanzada permite reconocer al firmante, aunque sea posterior. Por eso, cuando Serván propone una solución con la tableta biométrica, es perfectamente legal. Es una firma avanzada. Porque después de ese contrato, si la persona que firmó dice que no fue, podemos investigar si hubo una usurpación o simplemente no está reconociendo lo que debe. Con la voz, igual. Como hay una biometría vinculada al contrato, vamos a reconocer al firmante. Por eso, cuando hablaba de la controversia, hoy ni siquiera hay controversia. Hoy, si no reconocemos la acción, se acabó. Se fastidia a la empresa o al usuario que le hayan usurpado la identidad. Hoy estamos muy vendidos. Con los nuevos sistemas como la firma por voz, estamos mucho más protegidos y el nivel avanzado. Perfecto. Vamos a unir esta pregunta que has terminado de responder con un par de ellas que son similares y bueno, se pueden responder conjuntamente. Un momentito. Sí, claro, tranquilo. Vale, me estás ayudando porque mientras tenga la pantalla compartida no puedo leer yo. Por eso. Hay dos personas que nos están preguntando cosas similares. Una es de cómo se garantiza la simetría de IDAS cuando se firma por el sistema de biometría de voz, ¿vale? Y hay alguien al que le preocupa que haya que leer por teléfono todo el documento antes de la firma telefónica y que se tendría validez legal hacer llegar previamente el documento del contrato cifrado. Yo quería añadir también, en base a estas dos preguntas y lo que ha estado contestando Carlos, qué es lo que obtenemos después de una firma por voz. Porque creo que se pueden entender muchas cosas. Sí. Después de una firma por voz, lo que se va a entregar a la organización es ese documento, ese contrato que se ha querido firmar a través del canal de audio, de teléfono. Vamos a entregar ese teléfono con la biometría cifrada e incorporada en el propio documento. Esa biometría va a estar vinculada, respondiendo un poco a la simetría preparatoria, va a estar vinculada al documento a través del hash, a través del resumen de ese propio documento, y se entrega también con un audio a baja calidad para que pese menos y con una marca de agua para que no pueda ser reproducido sobre la grabación que se ha realizado. De este modo aseguramos el no repudio de ese documento. Si quieres añadir algo más, Carlos. No, creo que perfectamente explicado. Al final es, y quizá te parafraseo un poco, pero lo has dicho muy bien. El contrato sigue existiendo, igual que antes se tenía un contrato, un PDF firmado, ahora va a existir un PDF firmado. Solo que su huella digital, en lugar de ser un grafo clásico, va a ser información morfológica vocal de esa persona. Pero como bien has dicho, el contrato tiene un montón de metadatos y datos integrados. Sí, claro, sí. Es cierto que quizá, como una vez más, agradecemos mucho las preguntas porque al pasar rápido por todo, no es que quede en el aire o que tú cuelgues y no sepas qué pasó. Sigues recibiendo un contrato con la gran ventaja de, y quizá esto, Pablo, a ver... Disculpa, Carlos, porque probablemente igual que yo, muchos de los asistentes te están oyendo ahora un poquito bajo. Ah, gracias por avisar, Pablo. ¿Un poco mejor? Sí, creo que sí. Vale, sí, he colocado la mano delante del micro, gracias. Decía que la simetría probatoria, bajo ese palabra legal, al final lo que está es que cuando hoy firmamos un contrato, volvemos a pensar lo que hoy se hace. Cuando hoy firmamos la mayoría de los contratos, sea de consumo, una línea telefónica o energético, lo que sea, un seguro de coche, nosotros estamos tremendamente vendidos, porque decimos que sí, firmamos en el aire y si tenemos cualquier problema, difícilmente podemos defendernos. Las compañías también sufren lo mismo en el sentido contra los defraudadores profesionales. Ahora, como ambas partes estamos teniendo el trato y recibiendo el contrato con toda la conversación, a nivel de normativas como MiFID II, si eres un banco, de intencionalidad, si eres un hospital, toda la información contextual, negociada y hablada
está impregnada en el contrato. No es menor esa ventaja. Pero es que la simetría probatoria lo que significa es que ambas partes tienen toda la fuerza legal. ¿Qué es esto? Yo como empresa te digo que te voy a grabar por teléfono, que como decíamos antes, es un indicio, no una prueba, legalmente es muy débil, pero es que encima crea una simetría, porque si un día vamos a un juicio, yo en teoría puedo tener una grabación, porque además no es que te graben, sino que pueden grabarte. Que después, yo tengo una grabación y tú en tu casa no tenías nada, con lo cual yo soy una parte fuerte, ¿vale? Eso a nivel legal también complica un poquito la gestión. Ahora estamos recibiendo ambas partes del documento, nos escuchamos, con lo cual de cara a una denuncia, pues me escucho, a lo mejor recuerdo lo que acepté, lo que no acepté, es más fácil llegar a acuerdos. Tiene la biometría, sé quién lo hizo, las dos partes quedan registradas, el firmante queda totalmente probado. Simetría probatoria, que suena a palabra, no es menor. Le estamos dando poder a ambas partes, al cliente y a la empresa, de forma que los buenos tratos están más protegidos que nunca. Y son los malos tratos, las usurpaciones y los abusos, lo que va a quedar en una situación mucho más comprometida. No sé, Pablo, si me dejé algo atrás. Creo que decía, había una cuestión. Más que nada, simplemente, bueno, pues un poco explicar una gran diferencia entre esta firma por voz y lo que preguntaban anteriormente de las grabaciones que estaban haciendo las compañías de teléfono. Es que mientras que ahora lo que tendríamos sería ese documento, esa firma, esa grabación en el mismo documento digital, ¿vale? Lo que se estaba haciendo ahora con las grabaciones es, tengo una grabación guardada en base de datos y unos datos por otro, no puedo unir esos datos con esa grabación, ¿vale? En este momento todo queda ligado siempre firma a documento y esa firma solamente ha podido ser realizada para ese documento. Absolutamente cierto. ¿Vale? Y bueno, de momento la última pregunta. Nos preguntan además por dos lados diferentes si es posible realizar comparaciones a una base de datos para temas de listas negras, de detección de fraude. Sí, sí. De hecho, aunque pasé un poco rápido por encima, y disculpad una vez más que estas cositas son 25 minutos y hay que ir rápido, un caso de uso que estamos, de hecho, desarrollando en algunas casas ya es lo que llamamos la lista negra. Es un grupo de huellas, luego de voces, un grupo de huellas contra las cuales yo puedo hacer comprobaciones. Si alguien me engañó, supongamos que alguien compra una identidad, es muy habitual en Latinoamérica, aunque en España también pasa, en Latinoamérica pasa un poco más. Alguien compra identidades y levanta 200 créditos rápidos. Claro, serán de $200, pero si levantas 200, pues empieza a ser un importe. Y lo repito periódicamente, con lo cual tengo defraudadores profesionales. Cuando yo he detectado que ha habido fraude, que me doy cuenta en el momento que yo llamo a la persona para pedirle los primeros cobros, no reconoce la oportunidad y recordemos, hoy por hoy son firmas simples, tengo que romper el contrato y pierdo los $200. No puedo perseguir a esa persona. Si hubiesen firmado con firma vocal, podría perseguir a la persona que incumplió. Dicho esto, esa persona, esa voz que ya me ha engañado, la meto en una lista negra. Generó la huella y la meto en una lista negra. Me llamó Pedro y me engañó, pero cuando mañana llame Manuel, si resulta que el ratio de concordancia es altísimo, básicamente es él, pero o es muy probablemente él, yo puedo marcar un poco el semáforo, me va a salir un warning y va a decir, oye, antes de darle a este hombre el crédito rápido, a lo mejor habría que pedirle un poquito más que a los demás. Así nos protegemos contra los profesionales. Así que sí, se puede trabajar con listas de defraudadores existentes, siempre que tengan una serie de calidades y una serie de historias, sentido común, como hablábamos antes, mientras que la huella no esté llena de barro, es una huella. Así que sí, estamos trabajando así y funciona muy bien, porque hay negocios que tienen profesionales enfrente haciendo fraude. Está claro que es un caso de uso muy claro, ¿no? Con un ROI muy claro, porque a veces cuando uno habla de experiencia de usuario y tal, está claro. O sea, si yo quiero entrar a mi banco y puedo entrar por la voz
y no escribiendo, pues es muy cómodo y se usa y por analogía con el móvil sabemos que va a impactar y tal. Pero son cualitativos más que cuantitativos. Cuando uno habla de fraude, de mermas de fraude, eso tiene un número. Hay una merma de negocio, de ventas que no eran reales, que además son pérdidas monetarias. Ese número, eso es un ROI muy claro y son muy altos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues de momento no hay más preguntas. Así que si no hay más preguntas, pues vamos a dar por terminado este webinar, agradeciendo de nuevo vuestra asistencia y además el interés que habéis mostrado a través de todas las preguntas que habéis hecho y que creo que han enriquecido mucho este webinar, ¿no? Nos vamos por satisfechos y hemos conseguido despertaros interés en el mundo de la biometría de voz y en cómo puede ayudaros en los procesos. Os enviaremos, entiendo, esta presentación mostrada en el día de hoy y que, bueno, en la última diapositiva tenéis los correos de contacto de las dos empresas, Serpan Biometrics y Biometric Box, para cualquier duda que os pueda surgir a posteriori, para mantener otro tipo de contacto, bueno, para todo aquello que necesitéis. Gracias de nuevo por vuestra atención y que tengáis una. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y para cualquier duda aquí estamos. Gracias. Gracias.